Hacia finales del siglo XIX, Monterrey era una apacible y pequeña ciudad en el norte del país. Sin embargo, se hallaba a un paso de una profunda transformación. La riqueza de los montes que la circundan propició un crecimiento económico sin precedentes en México. Durante las 2 décadas de la gobernatura de Bernardo Reyes, una ola de fábricas inundó la región. En 1890 se establecen la cervecería y la ladrillera, en 1900 la fundidora y en 1909 la vidriera. Hoy, la zona metropolitana de Monterrey está habitada por más de 4 millones de personas, pero sus necesidades siguen dependiendo de esas montañas que ya miran a la ciudad con temor. El agua es sumamente importante para esta zona y tomando en cuenta que estamos al lado de una urbe de 4 millones de habitantes y aparte también se llevan a cabo actividades industriales muy importantes, se requiere de agua. De acuerdo a estudios que se han hecho, el 40-60% del agua que consume Monterrey se capta en estas montañas. Y en un ecosistema todo está conectado con todo. Entonces flora, fauna, suelo, todos estos elementos deben estar en buen estado para que a su vez puedan generar los servicios ambientales que se requieren, en este caso agua. El Parque Nacional Cumbres de Monterrey se encuentra al oeste de la ciudad, en la región central del estado de Nuevo León. Su extensión supera las 17,000 hectáreas que albergan un rico mosaico de ecosistemas y gran diversidad biológica. Es hábitat de 1,300 especies de flora y fauna, de las cuales 73 son consideradas en algún estatus de riesgo. En el Parque Nacional Cumbres de Monterrey tenemos representadas varias especies que están dentro de la norma oficial mexicana, ¿sí? Están en categoría de peligro de extinción, amenazadas, pero en caso particular aquí tenemos al oso negro, que es uno de los mayores representantes del Parque Nacional. Tenemos también el jaguar, representado en la zona sur del Parque Nacional, ¿sí? Y bueno, no se diga, más de 270 especies de aves y muchas de las cuales más de 30 especies están en alguna categoría de protección. Entonces, pues en realidad el Parque Nacional es un reservorio de biodiversidad. El decreto del Parque Nacional Cumbres de Monterrey, el primero es de 1939. En esa época el presidente Lázaro Cárdenas ya vislumbraba la necesidad de proteger las partes altas de las cuencas o microcuencas o cuencas tributarias, con la finalidad de aminorar los impactos o los efectos que pudieran tener fenómenos como huracanes o inundaciones a la zona metropolitana de Monterrey. No obstante, las exigencias de la metrópoli son cada vez mayores y se multiplican día con día junto con el número de sus habitantes. Este incremento de la mancha urbana es sin duda la principal amenaza que se cierne sobre la conservación del Parque Nacional. Al desarrollarse casas, habitación, antenas y todo el desarrollo urbano, en esta zona de manera particular no hay redes de drenaje. Entonces todo se va a fosas sépticas y existe el riesgo de filtración y contaminación de mantos acuíferos. Por otra parte también, al impermeabilizar grandes zonas, se pierden áreas de captación de agua. Otro de los servicios que reclaman los habitantes de la zona metropolitana de Monterrey es el turismo, cuyo fomento empieza a fragmentar el frágil ecosistema del bosque. Pues la afluencia de visitantes, ¿no?, del interior del área protegida, pues claro que te va a aumentar el riesgo a incendios forestales, por ejemplo. En un paseo familiar pues es como una carne asada o fogatas al acampar, incluso colillas de cigarro. El rodado de los vehículos, incluso de doble tracción, los jeeps, los todoterrenos, pueden ocasionar una erosión del suelo. La presencia también del ser humano pues acarrea consigo actividades de producción como la ganadería, también trae consigo la disminución en los rebrotes forestales, en los pinos que van creciendo, que son jóvenes. En lo alto de la región serrana del Parque Nacional se encuentra el rancho El Refugio,
un lugar que ha padecido el impacto de las actividades humanas. Nos encontramos frente a un panorama en donde ha existido un problema con plagas forestales, particularmente con insectos descortezadores. Podemos ver de manera muy gráfica cómo los árboles, cuando son afectados, cambian de color. Esto por un daño que el insecto hace al interior de la corteza del árbol y impide el paso de los nutrientes, ¿no?, de raíz hacia las hojas. Las poblaciones de estos insectos son pertenecientes mismos a los ecosistemas. Estos cumplen una labor específica. Ellos aportan una regeneración del bosque. En un ecosistema equilibrado son muy selectivos a cuáles árboles atacar, árboles viejos, árboles que ya están en decadencia, para que esto permita una renovación del bosque. Cuando tenemos un agente que desequilibra esta armonía del bosque, pastoreo, falta de renuevo, vegetación que venga para regenerar los bosques, esto a la larga te trae un bosque estresado, que es lo que propicia que, al contrario, las poblaciones de los insectos descortezadores se favorezcan por estos sequías, estas faltas de humedad, temperaturas altas, y es donde una población le gana a la otra, ¿no? Y es donde podemos ya determinar que un organismo o una especie dentro de un ecosistema ya se torna como un agente plaga. En el caso ya de Cumbres de Monterrey, simplemente en los últimos 5 años, del periodo 2011 a la fecha, se tienen registradas cerca de 7,000 hectáreas. En el 2013, la plaga del insecto descortezador se propagó de manera intensa en los bosques de la comunidad de San Sebastián. Los árboles morían sin remedio en lo alto de los montes y en pocos meses, 40 hectáreas de pino estaban devastadas. Cuando ya empezamos a ver que había un grupo de árboles dañados por el insecto descortezador, se le dio aviso a Sanidad Forestal y también pues, a las dependencias ya encargadas de la Semarnat para que vinieran y dieran su punto de vista sobre ese ataque de los insectos. Fueron derribados para evitar la propagación. Aquí, digámoslo así, ya estamos, digamos, como en 80%, porque aquí enseguida ya va la reforestación para poder suplir todo el árbol que fue derribado y que tuvo que morir por el insecto. Ante la amenaza, la comunidad reaccionó e instaló un vivero donde cultivar los árboles que poblaran sus bosques. Primero se hace la colecta, bajamos el cono, posteriormente ya se pone al sol, empieza a brotar, a soltar ya lo que es la semilla. Posteriormente de ahí ya se saca, se hace la recolección ya de la semilla, del germoplasma, y luego ya metemos a germinar para el árbol ya las charolas. Cada arbolito se meten 2 o 3 semillas y luego ya empieza a germinar y luego después tenemos que sacar ya, hacerlo por unidad, cada cavidad, para que ya pueda salir a reforestarse. Pues fue en varias etapas. Primero que nada, pues como no contábamos con recursos, pues podíamos trabajar y de repente nos sobraba algo de dinero extra y con eso pues empezábamos a comprar 1 o 2 estructuras y luego posteriormente viene el armado. Luego en otra siguiente etapa pusimos lo que es la malla sombra, el hule. En otra etapa pusimos lo que son las portacharolas y pues ya finalmente pues ya ya cuando pudimos hacer algo también ya de ingreso, por ejemplo ya en el año pasado, ahora sí ya pudimos comprar también algo más de recipiente y charola y le pudimos meter ahora sí ya lo que fue parte del cascajo abajo. Por eso ya se ve ahorita ya más, más formal. Pronto, estos árboles repoblarán los montes que rodean Monterrey, aunque paralelamente a su cultivo deben llevarse a cabo labores de protección del suelo. Una vez que se derriba el árbol, se hace el proceso de estarlo picando, estarlo cortando a
distinta medida, por ejemplo a 2,40 o 3 metros para facilitar el movimiento del trozo. Una vez que ya está ahí ya derribado, troceado, posteriormente ya se hace la curva a desnivel para evitar la erosión del mismo suelo. Todas las líneas que están ahí es para evitar que empiece a hacer degrade el mismo suelo. Al tiempo que se está haciendo este tipo de trabajo, estás evitando que empiece la erosión a trabajar y empiece a ir el suelo, y con ese tipo de trabajo ya haces que se empiece a retener, el agua empieza a arrastrar y ahí va a quedar el tipo de suelo que ya lleve. Vimos la preocupación que había de la gente hacia su bosque, ¿verdad?, que se estaba perdiendo. Pues ya nos dimos a la tarea de ayudarlos en las gestiones, ahora sí que legales, que se tienen que hacer para darle procedimiento a todo esto y que vaya fluyendo, y tratar de evitar o de cortar de raíz, ¿verdad?, el problema. Se les dio alguna capacitación, nos juntamos, tuvimos varias reuniones con la gente de aquí de la comunidad. Se les dio capacitación respecto a cómo se debe hacer el procedimiento de saneamiento, de cómo hacer posteriormente los trabajos de recuperación de suelos. Pudo controlar un poco el brote epidémico que había aquí en la comunidad de San Sebastián. Pues están realizando todavía trabajos de recuperación de suelos en algunas áreas, y pues se pudo hacer la reforestación y la recuperación de algunas especies de árbol. El Parque Nacional Cumbres de Monterrey enfrenta también la irrupción de especies exóticas invasoras. En el parque tenemos identificadas más de 20 especies exóticas, de las cuales son, en materia de flora, 5 las que son invasoras. La Nicotiana glauca o tabaquillo es una de ellas, que es esta precisamente, en donde llevamos trabajos para la remoción y la erradicación de estas especies en predios al interior del parque. El problema de las exóticas invasoras es que te desplazan a la flora nativa, y con todos los impactos que esto conlleva, ¿no?, porque pierdes diversidad biológica y también tienes impacto hacia otros componentes del mismo ecosistema. Aquí en esta zona logramos la erradicación de aloes, de sábilas, que ya afortunadamente ya no tenemos, pero fueron introducidas precisamente para buscar algunos beneficios que se usan en la industria cosmética. Entonces se introducen estas especies por la misma gente, se salen de control, se van al medio silvestre y el resto de la historia ya la conocemos, ¿no? La presencia de especies exóticas compromete el ecosistema en su conjunto y pone en riesgo a las especies nativas, incluso a las endémicas. Esta es el agave Victoria regina, aquí la conocen como NOA, es una especie en categoría de riesgo y es endémica. Solo la tenemos presente en el Cumbres de Monterrey, Parque Nacional, pero en Cumbres de Monterrey solo la tenemos en esta zona, es decir, su distribución es muy restringida. Finalmente es diversidad biológica, y la diversidad biológica hay que conservarla. La diversidad biológica nos puede representar algún tipo de satisfactor a la humanidad, cura de alguna enfermedad, uso industrial, cosmético, no sé. Se ha estudiado tan poco de las especies que si llegan a desaparecer, el uso potencial que tiene o tuvo, pues queda como que una hipótesis, ¿no? Digamos que perder diversidad biológica es como quemar un libro antes de leerlo. Ellos son los habitantes de Canoas, un apartado caserío ubicado en esta sierra. Durante generaciones han protegido a su escaso ganado de las amenazas de la fauna silvestre del Parque Nacional. Hoy han encontrado una alternativa para sobrevivir a pesar de su aislamiento. Donde hay una vereda, así como esta que viene aquí, estamos instalando la cámara. A esta altura, a la altura de la rodilla es lo más que se puede instalar. Más arriba pues no tomaré la foto, porque el animal pasa por ahí y apenas le alcanza a tomar la foto y sale el animal entero. Ahorita tenemos instaladas todavía, tenemos 16 cámaras. La cámara que está más lejos está en una parte que se llama el puerto del Pinal. Pues, es que dice el pasadero del oso, del puma, hay mucho venado también. Bueno, cuando se empezó este proyecto, vinieron unas personas de Pronatura, y luego de Pronatura vinieron ya junto con Pronatura, vinieron de parques,
y ya nos dijeron que se podía hacer algo en esta comunidad y empezamos a hacer conservación de suelo, a hacer reforestar, y luego ya empezamos con lo del monitoreo del oso, que ya tenemos 5 años con lo del oso. Bueno, lo más especial para nosotros es el puma porque no lo conocíamos y no sabíamos que aquí había puma. Y ahora supimos que sí había porque en la cámara se tomó la foto del puma. El programa de monitoreo con cámaras trampa ha traído beneficios económicos a la comunidad, contribuyendo a la subsistencia. Si nos llega un recurso y para la gente, la mayor parte de las gentes están ayudando con el recurso que nos llega y nosotros tenemos que estar checando las cámaras, por eso se nos da un apoyo de dinero. Si nosotros prestamos más amor porque ya tenemos mucha fauna aquí, que antes no la veíamos y ahora nos interesa porque ya vemos que tenemos más. Hay más que antes. Antes, como le digo, pues no veíamos aquí un venado aquí por el camino, pues no, pues bien, ¿quién iba a imaginarse? En aquellos años que decían gentes que iban a la cacería, pero pues iban al cerro aquel arriba y no encontraban. Ahora aquí andan por el camino, nomás que ya no hay cacería. Yo el oso, yo le tenía mucho coraje, porque me había matado unos becerros, el oso. Entonces yo decía, no, el oso cuando yo lo vea yo lo voy a matar, ¿verdad? Entonces ese era el pensamiento mío. Entonces ya viene el ingeniero, nos invita a trabajar sobre el oso, ¿verdad? Entonces ya sobre la marcha, como que me gustó. Dije, no, yo estoy mal. Nosotros fuimos los que vinimos a invadir el terreno al oso. Los venados no los veníamos aquí. Ahora sí, donde quiera nos los encontramos aquí. Vienen personas, oye, que vamos a matar a un venado. No se puede. Ninguna cacería, no. Y antes entraba cualquier gente, no sabía ni quién entraba, mataban, ni cuánto nos daban. Y ahora no, ya no entra nadie. A la cacería ya no. A través de estos proyectos los hemos invitado a que ellos realicen el trabajo de campo. Que el trabajo de campo, yo siempre he dicho, ellos son los biólogos de campo, solamente hay que darles las herramientas para que ellos aprendan y tengan un poquito más de conocimiento. Pero bueno, los hemos invitado, los hemos fomentado a través de capacitaciones, cursos, talleres. Entonces, hemos trabajado durante 5 años, ¿sí?, en proyectos de conservación, principalmente sobre el monitoreo de oso negro, ¿sí?, y en sí de todos los carnívoros y la fauna que existe aquí en el Parque Nacional Cumbres de Monterrey. En caso particular, en canoas tenemos registradas 17 especies, ¿sí?, de fauna, de las cuales 11 son carnívoros, ¿sí?, siendo el oso negro la segunda especie más representada en esta comunidad, ¿sí?, después de la zorra gris que es muy abundante. Yo recuerdo cuando llegué a esta comunidad, pues su percepción sobre los carnívoros era muy diferente. Ellos en realidad pues tenían una connotación negativa sobre este grupo, puesto que relacionaban muertes, depredaciones con que era la fauna y muchas veces le echaban la culpa al oso negro. Entonces, a través de esta participación que ellos han tenido y se han sumado más personas a este proyecto, pues ya ven las cosas de diferente manera, ¿sí? Ahora ellos, hay cambios de actitudes, hay un conocimiento más en ellos, ¿no? Entonces ahora ven como su ecosistema, como su monte, pues que en realidad es su casa y la protegen o la han sabido valorar, ¿no? Lentamente, los habitantes del Parque Nacional toman conciencia de la importancia de conservar estos ecosistemas, pero más allá de sus fronteras, en la mancha de concreto y automóviles, se torna difícil entender la necesidad del equilibrio. Los servicios ambientales son posibles gracias a la existencia de un equilibrio en la naturaleza. Si se logra perder el equilibrio y logramos perder vegetación, suelo, se pierden servicios ambientales y va a haber deficiencia en calidad y cantidad de agua, por ejemplo, ¿no? Cuando eso llegue a ocurrir,
revertir esta tendencia va a ser muy difícil porque la restauración es lo que cuesta más dinero y lleva más tiempo. Ya cuando lleguemos a un punto que ya empecemos a ver el desabasto o la calidad mala del agua, entonces vamos a querer revertir algo que ahorita nos puede salir mucho más barato conservarlo. A tan solo 80 kilómetros de Monterrey, hay una ciudad que ya enfrentó la inminente amenaza a sus ecosistemas. Con más de 700,000 habitantes, Saltillo, capital de Coahuila, depende completamente de la Sierra de Zapalinamé para su abasto de agua. Su conservación es posible gracias a un innovador modelo de colaboración entre la sociedad. La ciudad de Saltillo manejaba su agua, como la gran mayoría del país, a nivel municipal. Hay un presidente municipal, un ayuntamiento que decide semi-privatizar el agua. Entra una empresa española, Aguas de Barcelona, y en esa coyuntura, en esos movimientos políticos, los presidentes de Profauna, gente del Fondo Mexicano, diversas organizaciones, empezamos a diseñar este modelo. En el 2002, nosotros, Protección de la Fauna Mexicana, tratamos de instalar un sistema donde la gente que es beneficiada con el agua que se produce en la Sierra de Zapalinamé, aportara recursos para proteger la sierra. ¿Qué es lo que hicimos? Bueno, invitamos a la gente a que a través del recibo del agua donara cualquier cantidad de recursos para la conservación. Empezamos con 52 personas en el 2002 y ahorita son casi 50,000 personas, bueno, familias las que están donando a través del recibo del agua. El promedio de donaciones alrededor de 6 pesos, varía, y estamos recibiendo poco más de 2 millones de pesos al año para la protección de la sierra, otorgados por la ciudadanía de Saltillo. Hace 20 años se concedió la operación de la Sierra de Zapalinamé a la Asociación Civil Protección de la Fauna Mexicana, que hoy busca fomentar la cultura de la conservación entre las nuevas generaciones de Saltillo. Al principio, cuando iniciábamos con nuestro programa de educación y hacíamos encuestas a la gente de Saltillo y le preguntábamos cuántos sabían de la Sierra de Zapalinamé, un 20% nos decía que la conocían o que en algún momento habían venido a visitarla. Actualmente el 95% de la gente que vive aquí en la región nos dice que conoce la Sierra de Zapalinamé, que valora a la Sierra de Zapalinamé y que está dispuesto a conservarla como nuestra principal fuente de servicios ambientales. Nosotros, a través de la interpretación ambiental, vamos dándole los elementos tanto a los niños como a los adultos para que ellos conozcan la vida que hay aquí dentro de la montaña, ¿sí? Ellos van conociendo a los animales que viven aquí, como los vecinos de Lorenza, que es la guacamaya enana, que es una especie emblemática que tenemos aquí porque está en peligro de extinción y es endémica. Entonces van conociendo la casa de ella, pero a través de este sendero comparándola con los elementos que ellos viven allá también en la ciudad. A pesar de los logros obtenidos para la sociedad civil en Zapalinamé, y al igual que sucede en Monterrey, este ecosistema se enfrenta a los embates de la urbe, a la que provee de agua y servicios ambientales. Pareciera que las ciudades quisieran suicidarse. Tenemos una presión enorme por un cambio en el uso del suelo. No medimos hasta dónde, entonces creo que tenemos que fortalecer los esquemas de la conservación actualmente, que contrarreste esos cambios de uso del suelo, estas amenazas directas a utilizarlo como un basurero, que no es un basurero de ningún modo, a utilizarlo como un lugar negociable por el tipo de terrenos que todavía quedan para la construcción. Entonces esto creo que no es lo mejor que nos puede pasar. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, brincar a una nueva etapa, que yo creo que ya estamos maduros para ellos y que nos permita hacer varias cosas. Primero, conseguir mecanismos que nos garanticen la conservación de más largo plazo. Esto quiere decir comprar tiempo. Y comprar tiempo es o pagar servicios ambientales o comprar tierras para la conservación o dedicar esfuerzos más serios a este tema. Si no, siempre vamos a tener como una eterna amenaza la presión social, ya sea de los
propietarios individuales o colectivos que siempre van a verlo eso como un lugar desperdiciado. Monterrey pues tiene una actividad industrial muy importante, la cual se ha ido creciendo y ha ido desarrollándose gracias a la existencia de elementos naturales que lo hacen posible, ¿no? El agua, vuelvo a insistir. Entonces, de mantenerse las cubiertas vegetales y los ciclos hidrológicos, gracias a los recursos naturales presentes en la montaña y la cubierta vegetal, se puede mantener esta misma actividad. Se ha mantenido durante muchos años y yo creo que se puede mantener a futuro. Sin embargo, no va a ser en automático, se tiene que meter trabajo para lograr el objetivo de poder mantener la provisión en calidad y cantidad de estos recursos. El desarrollo regional y la conservación son inseparables. El bienestar económico de las comunidades humanas depende de la salud de los ecosistemas regionales. ¿Cuáles son los caminos para lograr un balance entre naturaleza y sociedad?